Bienvenidos a todos a este encuentro de lujo. Hoy nos vestimos de gala para recibir a Susana Ciruzzi en el Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Amerita una presentación formal. Ustedes la conocen, o creo que casi todos, porque su fama la precede, pero hay que señalar que ella es abogada y especialista en Derecho Penal por la UBA. Es también especialista y máster en bioética por Flaxo y es doctora y postdoctora por la Universidad de Buenos Aires. Además integra el Comité Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, y es la secretaria de la Subcomisión de Derechos del Niño también de la Sociedad Argentina de Pediatría. Dirige desde hace mucho tiempo el Departamento de Sumarios y es miembro del Comité de Ética del Hospital de Pediatría Juan Garrahan. Integra el Consejo Asesor de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC, es Fellow de la American Academy of Forensic Sciences, es miembro del COVID-19 Ethics Working Group, COMPISNET, Public Health COVID-19 del Ministry of Health de Germany de Alemania, integra la German Academy of Medical Sciences y actualmente en las madrugadas, como si no tuviera muchas cosas que hacer, es scholar en el 2021 Sherwin Nuland Summer Institute of Bioethics, Summer Institute in Bioethics de la Universidad de Yale, que ya nos va a contar algún día cómo está yendo eso. Estamos muy orgullosas de Susi de que esté participando. Y por supuesto es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA. Así que con ese currículum amplísimo le damos la bienvenida y nos muteamos todos para escucharla. Bueno, antes de cederle la palabra a Susi y Erika, esta es una actividad compartida en el Instituto de Derecho de Salud, y bueno, Erika, presentate vos también para que todos sepamos también quién es, sí, digamos, vos estás como referente y organizadora. Gracias. No, bueno, buenas tardes a todos. Como nos tironeábamos a Susi para hacer una charla, la invitamos nosotros, no la invitan como coordinadora del Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social, y era un tema que queríamos los dos, el Instituto de Salud y Seguridad Social. Entonces nos pusimos de acuerdo y hicimos en conjunto esta charla, así que bueno, gracias Susi. Si estaríamos en Rosario, estaríamos todos igual tomando una cervecita, ¿no? Pero bueno, ya va a pasar. Así que gracias Susi, también desde el centro. No, por favor, gracias a ustedes. Realmente extraño el tema de los asados, las cervecitas, los merengos, los paseos por la costanera, que espero que vuelvan pronto, porque realmente la parte más linda de estas reuniones es justamente esa, no lo que uno dice, sino lo que uno aprende en esas charlas de café. Y el Carlitos también, ese también lo extraño mucho, por supuesto. Así que bueno, formalmente muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar siempre con ustedes y ver tantas caras amigas, que espero que después de la charla lo sigan siendo. Así que bueno, yo no quiero demorar más, voy a tratar de compartir pantalla porque mi idea es llevarlos en un recorrido que después quiero que vayamos discutiendo. No estoy habilitada. ¿Alguien me puede habilitar para compartir? Laura, fíjate si vos podés. Ahí, Susi, fíjate. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ustedes me van a decir si ven la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a tratar de agrandarla. Listo, ahí la ven completa. Bueno, primero empiezo por lo fundamental, ¿sí? Los que nos dedicamos a la actividad académica tenemos muy incorporado que tenemos que reconocer si tenemos o no tenemos conflicto de interés cuando exponemos.
Yo tengo que reconocer que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con lo que voy a decirles, ni comentarles, ni proponerles. No estoy financiada ni por la industria, ni por los laboratorios, ni por ningún partido político, y lo único que me inspira es la curiosidad científica. Así que bueno, dicho esto, yo les voy a proponer a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, transitar juntos un camino, ¿sí? Un camino que va a estar guiado por el pensamiento crítico. Me parece que esto es fundamental aclararlo, porque lo que yo les voy a comentar, lo que yo les voy a ofrecer es lo que yo pienso, que no es la verdad, ni aspiro a que sea la verdad. Lo que sí pretendo con esta charla que vamos a compartir es instarlos a pensar, instarlos a cuestionar, instarlos a no aceptar por dado, por hecho, ninguna de las cosas que yo les voy a compartir, porque me parece que es importante que retomemos la sana virtud, el sano hábito de pensar y cuestionar. Y bueno, empiezo con esta frase. Esta frase a mí no me gusta ser muy autorreferencial, pero bueno, me había salido bonita cuando la escribí hace unos cuantos años atrás, más de 15 años atrás, y me parece lindo compartirla con ustedes. ¿Sí? La ciencia, como expresión de la conducta humana, es parte del acervo cultural. Es preeminentemente una manera de tratar la experiencia. La finalidad de la ciencia, en una primera aproximación, no es otra que hacer inteligible la experiencia, es decir, ayudar al hombre a adaptarse a su medio para que pueda vivir. Y lo que sí quiero compartir con ustedes, ¿cuál fue el disparador para esta charla cuando las chicas me lo propusieron? Y lo primero que me vino a la cabeza cuando surgió la idea de esta charla es frente a la situación que venimos viviendo hace más de 16 meses de pandemia y de la aparición de repente, como si fueran rockstar, de infectólogos, epidemiólogos y todo el mundo opinando del virus, y de otros que daban también sus opiniones contrarias, y de la comunicación en situación de pandemia, de todo lo que estamos viviendo en la pandemia y del lugar de la ciencia en el abordaje de la pandemia. Me pregunté cómo articulamos los distintos actores, además de la comunidad general, pero que por un lado tenemos al gobierno, que tiene que tomar determinadas decisiones, que es un gobierno que le tocó estar, lamentablemente, como diría John Rawls, en la lotería natural le tocó estar en esta situación de pandemia, y donde de repente aparecen en el escenario personajes que siempre hemos estado de las sombras, ¿sí? Los científicos, incluyo las sociedades científicas, que también han tenido una participación importante a lo largo de esta pandemia. Pero el tema es que aparecen estos actores, y me incluyo, que no estamos acostumbrados a articular con lo político, y mucho menos con lo político gubernamental o partidario. Solemos ser personas que nos gusta más bien estar detrás de escena, nos sentimos cómodos como en un ámbito como este, no frente a una cámara de televisión, mucho menos en un recinto como el Congreso. Entonces, me empezó a surgir esto, porque yo veía que costaba mucho articular, si bien se había convocado a algunos científicos, y ya vamos a hablar de eso también, lo cierto es que había cierta dificultad en la articulación entre, además, lo que son dos discursos totalmente distintos, ¿sí? El discurso de la ciencia y el discurso de la política, que muy pocas veces se han encontrado. Y el disparador fundamental fue este flyer. Este flyer, que circuló ampliamente en las redes sociales, por eso lo comparto aquí, me llamó la atención. Me llamó la atención el título: Vacunas COVID-19, actualización para la militancia. Y me empecé a preguntar nuevamente,
así como dudaba de cómo articular ciencia y gobierno o ciencia y política, cómo articulo ciencia y militancia. Y me empecé a plantear una serie de preguntas, a ver si podía entender de alguna manera, encontrarle una explicación a algo que a mí en lo particular me hacía mucho ruido. A mí este flyer me ponía incómoda, ¿sí? Me hacía sentir incómoda como mujer de las ciencias, ¿sí? Como que había algo que era contradictorio en su enunciado. ¿Sí? Y esto era algo que a mí me parecía totalmente intuitivo. No era que yo podía afirmar, ¿sí?, con total certidumbre que esto era contradictorio. A mí me sonaba contradictorio. Y entonces hice este pequeño ejercicio. Y primero, obviamente, acudí a Goethe, que dice, la ciencia se pregunta ¿qué? La filosofía se pregunta ¿por qué? Y la ética nos guía ¿cómo? Y esa fue una primera aproximación. Dije, vamos a preguntarnos qué, vamos a preguntarnos qué es la ciencia, vamos a preguntarnos qué es la militancia. Voy a preguntarme por qué es importante la ciencia, por qué es importante la militancia. Y voy finalmente a preguntarme cómo. ¿Cómo voy a llegar a esta conclusión y cómo voy a tratar de abordar estos dos fenómenos que intuitivamente se me presentaban como contradictorios? Y me di cuenta que la ciencia tiene una materia prima con la que trabajamos, que son los datos de la realidad, datos que cuando los aprendemos nos llevan a formularnos hipótesis acerca de ese fenómeno de la realidad que tratamos de alguna manera de explicar, y cómo lo explicamos a través de un método científico que depende de cuál sea la mirada científica que queramos aportar. Si venimos del campo, no me gusta esta diferencia, pero a los fines prácticos voy a utilizarla. Si venimos del campo de las ciencias más duras o del campo de las ciencias blandas, del campo de las ciencias exactas, del campo de las ciencias sociales, vamos a emplear un determinado método específico de esa mirada científica y vamos a tratar de arribar a una conclusión que vamos a intentar que nos permita confirmar o desestimar la hipótesis que formulamos en base al fenómeno que estábamos aprendiendo. ¿Qué me pasaba cuando me puse a analizar la militancia? ¿Sí? Más allá de que la palabra militancia a mí siempre me hizo ruido porque su raíz latina viene de militar, ¿sí? Y militar me lleva al tema de soldados, formaciones, cuadros, que no se llevan muy bien con mi idea de lo científico académico. Y dije, bueno, a ver, la militancia se basa en la creencia, ¿sí? En la creencia que me despierta una determinada idea, una determinada persona, que me lleva a depositar confianza en ella. Esa creencia se basa fundamentalmente en sentimientos y emociones. No desarrollo hipótesis acerca de por qué creo en esa persona. Y eso me lleva al tercer elemento. No tengo un método de análisis científico de la militancia porque la militancia es fundamentalmente dogmática. Creo en esa persona, creo en esa idea porque es afín a mis sentimientos, porque así me lo dicen las emociones, y eso finalmente crea un rasgo de fidelidad a esa creencia. Y ahí yo empezaba a notar que esta intuición primera que yo tenía acerca de que ciencia y militancia no eran un adecuado binomio, se empezaba a confirmar, ¿sí? En general, el científico no guarda fidelidad al método, ¿sí? Porque el método es un instrumento que nos va a permitir confirmar o desestimar la hipótesis. En general, el científico no se basa en sentimientos o emociones, ¿sí? Se basa más que nada en el pensamiento crítico, en la racionalidad. Entonces empezaba ya a delinearse un poco más esta intuición primera
que a mí me había saltado. Y quiero invitarlos a un ejercicio muy breve, pero que me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo decía, entonces, primera intuición, ciencia y militancia van por separado, no se dan la mano. Eso quiere decir que son diferentes. Entonces, ¿quiere decir que las diferencias importan? Y si las diferencias importan, ¿todas las diferencias importan o hay algunas que importan más que otras? Y cuando las diferencias las llevamos del campo del conocimiento al campo de las relaciones humanas, ¿dónde las colocamos? ¿Cómo las abordamos? Y entonces empecé a pensar, la religión, el sexo, la ideología, la etnia, la capacidad, la salud mental, el estatus social, la riqueza o la pobreza, la identidad de género, son diferencias, ¿sí? Cada uno de nosotros tendrá una determinada inclinación en cada una de estas cualidades que podamos coincidir. Por ahí gran parte de los que asisten a esta charla conmigo son de la religión católica, otros somos ateos, otros seremos un grupito de agnósticos, hay quienes se identificarán más con la mirada de género binaria, hay quienes preferirán otro tipo de visiones no tan binarias de la sexualidad. Hay quienes serán ricos, quienes serán pobres, hay quienes tienen mejor estatus social, quienes estarán más o menos con mejor o peor salud mental. Pero nosotros sabemos, porque así lo dice nuestra Constitución, que las diferencias no deberían importar. Porque cuando las diferencias de este tipo importan, entramos en el campo de la discriminación. Entonces, ¿cómo abordamos las diferencias? ¿Y cómo la ciencia aborda esas diferencias? ¿Cuál es el límite de la aceptación del otro como un otro distinto? ¿Y cuándo es importante tener en cuenta las diferencias? ¿Y hasta qué límite tener en cuenta? Y esto me llevó a nuevamente indagar acerca del rol de las diferencias en la interacción social y cómo esto influía también en el enfoque científico que yo estaba tratando de darle a la situación de pandemia. Y me dije, bueno, lo importante es la perspectiva. Si yo les muestro esta imagen, ¿ustedes qué ven? ¿Se pueden desmutear el que quiera desmutearse o quieran escribir en el chat? 2 segundos, así en general. ¿Qué me dirían ustedes que están viendo acá? Alguien que se anime, chicos, no. El juego del ahorcado. El juego del ahorcado. Bien. ¿Qué más ven? Del medioevo. Sí. Como 4 personas ven sufrir a otro. Un linchamiento público. 4 personas festejando el ahorcado. Muy bien. ¿Le llama la atención algo de las 5 personas que ven ahí? Festejan. El color. Hay una diferencia de color. El ahorcado del grupo al del ahorcado. Se ahorca al diferente, pareciera, ¿no? Festejan. Se ahorca al diferente. Festejan, sí. Festejan. Hay un color distinto, ¿sí? En los personajes. Bien. Les comparto menos de 2 minutos. Ustedes saben, los que me conocen, yo soy una fan absoluta de South Park. Quiero compartirles 2 minutos de un episodio. Ahí está. Eddie Kyle. Nosotros creemos que la bandera Eddie Kyle. Nosotros creemos que la bandera no debe ofender a nadie, ya que el crimen existe desde el origen del mundo. Todos los animales matan, y los que no lo hacen son estúpidos, como malas y tortugas. Por eso la gente no le debe insultar y matar. Gracias. Wow, 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 están perdidos por completo. ¿Ah?
Mi condena no es porque la bandera no te oprime, sino porque es racista. ¿Racista? No saben de qué se trata este debate. La bandera es racista porque los blancos están arrancando a un negro. ¡Oh! ¡Oh! Pero en realidad no lo vimos así. El arcano es un negro. Sí, pero el color de la... ¿Cuál es el cambio? ¿No ves? Hay gente de todos los colores. Ya hay un negro que lo cuelgan. Ya no es racista. ¡Bravo! Tengo que admitirlo, es mucho más linda. Bien. Perspectiva, ¿sí? Y esto va a venir de la mano con lo que voy a hablar seguidamente, que tiene que ver, introducir el concepto de la corrección política. A mí me pasa que la diferencia no me importa, lo cual frente a quienes sufren, ¿sí?, de discriminación por ser diferentes, les hace mucho ruido. ¿Y por qué no me importa? Por esto, porque como muchos de ustedes lo comentaron, yo lo que veo es un acto de violencia, no veo el color, porque me parece que la violencia ya es grave de por sí, que a lo sumo el color le agrega un plus de violencia a la violencia ya de por sí grave. Obviamente que esto es una mirada, una perspectiva con la cual pueden coincidir o no. Pero lo cierto es que aparece en esta situación lo que yo llamo la paradoja. Este movimiento que conocemos como la corrección política, donde las diferencias empiezan a estar más a la vista y más en consideración. Lo que me lleva a pensar en esto en una mirada totalmente aristotélica, que estamos corriendo de la adolescencia para focalizarnos en los accidentes. ¿Cuál es la esencia? Todos somos personas, todos somos seres humanos. ¿Y cuáles son los accidentes? Bueno, algunos seremos más altos, más bajos, rubios, morochos, más inteligentes, menos inteligentes, más pobres, más ricos, de una etnia determinada, con una religión determinada, ¿sí? Pero que esos son accidentes que no nos definen en nuestra esencia como persona. Y lo que yo siento cuando veo el tema de la corrección política es que claramente es un hecho social, es un hecho lingüístico, ¿sí?, que propone un conjunto de comportamientos y actitudes con un objetivo muy loable, que es minimizar la discriminación de diversos grupos. Y debemos acordarnos allá muy lejos y hace tiempo, ¿sí?, en la década de 60, con el fallo, el caso Brown versus Board of Education, el primer caso de discriminación inversa. ¿Por qué discriminación inversa? Porque hay determinadas poblaciones que están en una mayor vulnerabilidad y entonces la justicia interviene para decir, bueno, fortalezcamos, ¿sí?, dotemos de mayores herramientas a esta población vulnerable para que pueda estar en pie de igualdad, de equidad con aquellas poblaciones mucho más aventajadas. Y aparece, por ejemplo, el cupo femenino, porque las mujeres hemos sido históricamente consideradas obviamente un grupo de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad. Pero hay una vuelta de tuerca a esto. Cuando nos focalizamos demasiado en los accidentes y poco en la esencia, corremos el riesgo, ¿sí?, de hacer lo secundario fundamental. Y esto va de la mano de, yo lo llamé una visión buenista de la sociedad, donde la sociedad está planteada desde una mirada totalmente binaria, confrontativa, ¿sí?, donde frente al vulnerado, al vulnerable o al vulnerado está el explotador,
que toma distintas figuras. En el caso de la mujer será el hombre, en el caso de los pueblos aborígenes el hombre blanco. Aparecen estas miradas, donde además claramente se identifica lo bueno con lo vulnerable. Y yo, que los que me conocen saben que soy discapacitada motora. Con esto corro con la ventaja de hablar desde, entre comillas, la autoridad que me da padecer una discapacidad y pertenecer a un colectivo extremadamente vulnerado. Yo no soy buena porque soy discapacitada. Soy buena, algunos pensarán que soy buena, porque trato de ser una buena persona, porque mis padres me educaron con valores, pero la discapacidad no me hace buena persona, mucho menos me hace mejor persona. Tampoco me define. Entonces esta idea, ¿sí?, donde las diferencias empiezan a tener un peso específico, lleva a esta visión binaria y confrontativa de la sociedad, que a su vez sí trae de la mano este enfoque, esta mirada un tanto censora, represora de lo que es diferente, pero de lo que es diferente ya invertido. O sea, ya no es más el que pertenece al grupo vulnerable, el discapacitado, sino aquel que lo explota o aquel que lo discrimina. Hay una hiperbolización que culmina en una generalización, para mi punto de vista, irracional, que bastardea los propios fines perseguidos. ¿Cuál fue el fin perseguido? Fortalecer a aquellos que eran extremadamente vulnerables. Ahora, eso no significa anular al otro, que piensa distinto o que es distinto o que actúa distinto. Y algo mucho más peligroso, no se evalúa la corrección de la acción y su consecuente repercusión en el concreto ejercicio de los derechos individuales, sino que se valora mucho más a la persona que a la conducta. Y esto en un sistema republicano, en un sistema democrático, es muy peligroso, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Por qué es peligroso? Primero, porque parto de la base de que no hay ni palabra ni conducta alguna que yo pueda tener que le guste a todos. Hay quien, por lo que yo estoy diciendo, se puede sentir incómodo, molesto, ofendido, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. No puedo conformar a todos, ¿sí? O sea, mi finalidad no es conformar a todos, no es quedar bien con todos. Mi fin en esta reunión que estamos teniendo es instarlos al pensamiento crítico. Por otro lado, y aparece este concepto muy caro de la bioética, pero también peligroso, si no se lo sabe manejar adecuadamente, de la pendiente resbaladiza. Supongamos esta idea de privilegiar la diferencia frente a la esencia. Cuando hablamos de cupo femenino parecía muy sencillo porque, bueno, aquellas personas que se presentaban con documento femenino, nombre femenino, actitud femenina, apariencia femenina y que se identificaban como una mujer, era fácil de observar y por lo tanto era fácil de decir, bueno, incorporamos a tales personas a la lista o no. Con la discapacidad, bueno, si tienen como en mi caso una discapacidad motora, bueno, el hospital se puede sentir muy contento que tiene incorporado en su plantel, privilegiando a una población vulnerable, ¿sí?, a una persona discapacitada. Ahora, ¿qué pasa con la discapacidad que no se ve, pero que está? ¿Qué pasa con el deseo y el objeto deseado sexualmente, o con la identidad de género que no se expresa exteriormente? Eso significa que, por ejemplo, yo me postulo a un determinado trabajo y mi entrevistador, para cumplir con lo que la ley manda, tendrá que hacerme determinadas preguntas, entre ellas si padezco una discapacidad, cómo me identifico conforme a mi género, quizás
voy a una vuelta de tuerca más. Así como tenemos que privilegiar a las poblaciones históricamente vulneradas, como pueden ser los discapacitados, las mujeres, las personas de identidad de sexo no binarias. ¿Qué tal con la religión? ¿Qué tal con la ideología? ¿Hasta dónde voy a permitir la intrusión? ¿Perdón? ¿Había alguna pregunta? Alguien con el micrófono abierto, por favor cierren los micrófonos. ¿Hasta dónde voy a permitir la intrusión en mi intimidad? ¿Hasta dónde aquello que para mí, Susana Ciruzzi, no es trascendente que sea sabido, tengo que exponerlo frente a un futuro empleador? ¿Cuál es el límite? ¿Sí? Entonces, esto que yo les estoy planteando a ustedes es una pregunta filosófica, de filosofía política fundamental, que la debemos responder para saber qué tipo de sociedad queremos ser. Y trasladando esta mirada que les estoy proponiendo, tan crítica, ¿sí?, a la relación asistencial, aparece, ¿sí?, que sobre todo en la pandemia nos hemos focalizado tanto en lo biológico que nos olvidamos que está lo humano, que viene de la mano. No hay biología en una persona si no viene de la mano de su humanidad. Entonces, los médicos, los profesionales de la salud, nos dedicamos a desarrollar competencias, habilidades, para poder abordar las enfermedades, pero nos olvidamos que del otro lado, ¿sí?, no hay solamente una entidad biológica, hay un ser padeciente, ¿sí? La base de la relación asistencial está dada, ¿sí?, por la empatía a ese ser que padece, con el que vamos a tener que encontrar, ¿sí?, no solamente el brindar el conocimiento, sino que encontrar valores comunes para poder constituir aquello que nosotros llamamos la alianza terapéutica, porque no hay posibilidad alguna de relación asistencial si no es una relación humana. Y esto nos lleva a lo que se me dio por llamar tribalismo disciplinar o la evisceración de la persona, porque tan focalizado estamos en la historia clínica que nos olvidamos la historia de vida. Historia clínica que además es una pura fragmentación del conocimiento, donde cada especialidad va a nota y pocas veces se fija en lo que el otro fue evolucionando. Pero también tenemos una historia de vida donde nuevamente nos olvidamos de la mirada humana y hacemos un enfoque meramente tecnocrático, ¿sí?, acerca de esa historia de vida. Y donde, tanto de un lado como del otro, nos olvidamos valorar el contexto social y fundamentalmente tener en cuenta las necesidades subjetivas, ¿sí? Lo que yo estoy describiendo es aquello que llevo 1 año y medio viendo que está sucediendo en la pandemia. La pandemia claramente no creó absolutamente nada. Puso en evidencia lo que somos y cómo actuamos. Y lo puso de evidencia de una manera absolutamente descarnada, ¿sí?, patética, absolutamente inapelable, diría yo. Porque algo que puso muy claro en evidencia es esto que yo he dado a llamar cinismo clínico, donde desde los profesionales de la salud damos un consejo médico que en general no nos pidieron o todavía el paciente no está dispuesto a escuchar, donde a su vez el paciente nos pide alguna recomendación acerca de su padecimiento, de su enfermedad, que no estás dispuesto a seguir. Hay a su vez un pedido de medicación que hace el paciente hacia el médico, que el médico indica al paciente, pero que la mayoría de las veces
cuesta lograr la adherencia a ese tratamiento indicado. Y aparece la carga del tratamiento. Tanto nos ponemos el enfoque acerca de qué hacemos, ¿sí?, que nos olvidamos el cómo lo hacemos. ¿Cómo logramos, ¿sí?, en esa alianza terapéutica haya una adherencia al tratamiento que no venga impuesta ni por la necesidad, ni por el temor, ni por la ignorancia? La velocidad no es una virtud en sí misma si no se sabe hacia dónde se va. Como de otra forma lo decía Mafalda, ¿sí?, lo urgente no deja tiempo para lo importante. La información y datos están siempre desnudos, convierten a la interacción en pura transacción. Cuentan, computan, pero no cuentan, narran. ¿Sí? Este es del filósofo Byung-Chul. Realmente, si no han leído sus obras, se las recomiendo porque son excelentes. ¿Y qué pasó frente a esta maraña de, digamos, datos que nos aparecían de la realidad, ¿sí? El virus, la carga viral, la transmisión, cómo se enfermaban, cómo se contagiaban, qué había que hacer para evitar el contagio, el uso de la máscara, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, todas estas cuestiones que eran datos empíricos, ¿sí?, que íbamos recogiendo de la realidad. Decir, sigamos la ciencia no es suficiente con los datos empíricos, porque a los datos empíricos le tenemos que sumar el razonamiento ético. No hay posibilidad de seguir la ciencia sin ese razonamiento ético que acompañe a los datos empíricos. Y ahí aparece el tema, el problema, el gran problema, o uno de los grandes problemas de la pandemia, que para mí está en la comunicación. La mejor forma de comunicar no es demostrando cuán inteligente sos, sino que la gente entienda de qué estás hablando. Lo dice Anthony Fauci. Para que haya una adecuada comunicación en temas científicos, y puntualmente en esta situación de pandemia de salud pública, necesitamos decir la verdad. Esa verdad debe estar basada en evidencia científica. Esa evidencia científica tiene que ser consistente. Y además, la comunicación tiene que ser oportuna, tiene que ser hecha en tiempo oportuno. ¿Cuál es el fenómeno que vimos que pasaba en esta pandemia? En general, la comunicación no se basaba en la verdad ni en la evidencia científica, sino que en presupuestos o en conocimientos científicos adaptados a una ideología, lo cual es aún más grave desde mi punto de vista. La comunicación era azarosa, dependía de quién comunicaba, cómo comunicaba y lo que decía, lo que el común de la población receptábamos, era inconsistente y era oportunista, ¿sí? Respondía a necesidades más bien políticas y no necesidades de salud pública. Hubo comunicación que se basó en el miedo. Hubo comunicación que se basó en el estigma. No hace mucho tiempo atrás, un gobernador de una provincia del norte se le había ocurrido la brillante idea de volver a la letra escarlata para identificar los domicilios donde había personas que estaban enfermas de COVID. Y la comunicación se basó nuevamente en una sociedad absolutamente dividida y confrontada, donde aquel que no receptaba la comunicación tal cual como era difundida, se transformaba en el enemigo. ¿Sí? Y es mucho más sencillo limitar derechos, ¿sí?, cuando uno deshumaniza al otro. ¿Sí? El enemigo pasa a ser el chivo expiatorio de la situación. Estamos en pandemia o no podemos salir de la pandemia o no logramos recuperarnos porque hay alguien, ¿sí?, que complota para que esto no ocurra, que desobedece las normas, que no se quiere vacunar, ¿sí?, que sale, que en su momento eran los runners, otra fue
el que iba a practicar surf. ¿Sí? Siempre aparece alguien en esta confrontación que se plantea cuando la comunicación no es adecuada, cuando la comunicación no es empática, cuando la comunicación no tiene en cuenta al otro, ¿sí? Lleva a esta sociedad de la confrontación. Porque algo que se debería haber explicado de entrada es cómo vamos adquiriendo el conocimiento científico en la salud pública y fundamentalmente en una situación de pandemia. Y para eso nosotros partimos de suposiciones. ¿Sí? Suposiciones que se basan en el análisis, nuevamente los datos empíricos, del comportamiento individual, de la heterogeneidad de la población, de cómo esa población va a ir respondiendo a los distintos comportamientos individuales y de la forma de asignar los recursos. Con esos datos tenemos que hacer determinaciones sobre utilidad. ¿Sobre la utilidad de qué? Sobre la utilidad de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Parámetros como la edad. Uno podría pensar que cuanto más joven mejor, cuanto más anciano peor. El tiempo parecería ser que el hoy es más importante que el mañana y que el ayer. Y las comorbilidades. Parecería ser que es mejor estar sano que estar enfermo. ¿Qué peso específico le vamos a dar a esas determinaciones aplicadas a las suposiciones? Una vez que tenemos estos dos elementos, las suposiciones y las determinaciones, vamos a pasar a la ponderación. Necesariamente tomar decisiones, ¿sí? Y adquirir el conocimiento desde la visión de la salud pública y más en situación de pandemia, significa una constante ponderación, un constante balance entre los intereses, la utilidad, los valores y las razones. Esa ponderación significa que en el conflicto necesariamente voy a tener que decantarme por proteger determinadas cuestiones a expensas de otras. Esas son las decisiones de gestión, ¿sí? Para justamente hacer una buena gestión, algo que es terriblemente complicado, ¿sí? Necesito, por un lado, los datos confiables y de alta calidad, para saber cuáles son las intervenciones en salud, caracterizar y comprender el progreso de la situación. No es lo mismo la situación de pandemia el 20 de marzo del año pasado que la situación de pandemia al 3 de agosto del 2021. Redefinir las prioridades, y esto es algo que se tiene que ir haciendo dinámicamente. Las prioridades al principio de la pandemia, cuando ni siquiera contaba con la posibilidad de acceder y de diseñar las vacunas, cambió totalmente cuando aparecen las vacunas y redefino esas prioridades. Y tengo que informar de manera adecuada las decisiones en salud. ¿Para qué? Para que la población entienda qué tipo de decisión estoy tomando, entienda por qué tomo esa decisión y pueda hacer el ejercicio de incorporar esa decisión como propia. Pero para eso, además de los datos confiables y de alta calidad, necesito una decisión ética. Y cuando hablamos de salud pública, la decisión ética está focalizada a esta situación entre el conflicto que se plantea entre el bien común y el bien individual, ¿sí? Nosotros en el trabajo de trinchera, en el trabajo asistencial, estamos acostumbrados a esta mirada que viene de la ética clínica, centrada en el bienestar del paciente individual, y nos aparece de repente, porque siempre estuvo, pero nos dimos cuenta con la pandemia, aparece la visión de la salud pública que nos modifica un poco este enfoque, porque en vez de estar centrados en el bienestar individual del paciente, ¿sí?, particular, vamos a tener que focalizarnos
¿sí? En el bien común, en la ética del bien común. ¿Y cómo definimos el bien común? Y tenemos dos herramientas filosóficas fundamentales para poder definir el bien común. Tenemos una visión utilitaria y tenemos una visión aristotélica. La visión utilitaria es sumamente pragmática y es la que tendió a predominar, esto a nivel mundial, en el enfoque de la pandemia. ¿Por qué? Justamente por su practicidad. ¿Qué nos dice la visión utilitaria acerca del bien común? El bien común es aquel que accede al mayor bienestar de la mayor cantidad de personas. Fantástico. Parece una regla matemática. Pero es claro, esto nos llevaba también en su aplicación a notar ciertas inequidades que se iban produciendo porque, nuevamente, aparecen esos determinantes de utilidad que nosotros tenemos que analizar cuando tomamos las decisiones. Y entonces, a ver, el respirador, ¿va a ir aquel que es joven o va a ir aquel señor de 80 años pero que todavía tiene una chance de recuperación, por ejemplo? Y entonces a mí me parece como una mirada más humana y más apropiada la visión aristotélica del bien común. ¿Y qué nos dice Aristóteles del bien común? Aristóteles nos dice que el bien común es ese conjunto de principios y valores que se comparten en una sociedad y que fomentan justamente el cuidado mutuo. Un poco lo que en la actualidad recepta la ética del cuidado, ¿sí? Y el concepto de ciudades compasivas de los cuidados paliativos, donde mi bienestar necesariamente repercute en el bienestar del otro, y donde el otro me tiene que importar, porque no alcanza solamente con mi bienestar. Y esto supone necesariamente tejer un nuevo acuerdo social, donde podamos consensuar hasta dónde estamos dispuestos, ¿sí?, a ceder en nuestro bienestar individual para poder garantizar el bienestar del resto. Pero también, y esto es muy cierto, hubo una ausencia, yo diría casi absoluta, de las disciplinas blandas, ¿sí?, de las ciencias más humanas. La bioética, los cuidados paliativos, la sociología, la salud mental, la psicología, servicio social, ¿sí? Todas estas disciplinas tenían mucho, no solamente que decir, sino que ofrecer para el abordaje de la pandemia. Y esto en cierta medida, este es un muy interesante artículo de Susana Wolf, que se los recomiendo, donde la bioética quedó expuesta, ¿sí? Quedó expuesta con sus propios mitos. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿sí?, que la bioética por sí sola, y este fue uno de los grandes errores, iba a conocer cuándo los estándares de crisis debían ser aplicados. Esperábamos que alguien, la autoridad gubernativa, la autoridad sanitaria, los científicos, alguien dijera que estábamos en situación de crisis y que debían aplicarse esos estándares de crisis sobre lo que tanto habíamos trabajado desde la bioética. Hicimos guías para asignación de recursos, hicimos guías para triage, hicimos guías para acompañamiento de final de la vida en situación de pandemia, hicimos un montón de guías, pero nadie decía, ahora, este es el momento. Y esto llevó a que cada uno se manejara de la mejor manera que entendía que debía actuar. El segundo mito fue que creímos que la bioética por sí sola sería capaz de separar las cuestiones de la ética clínica, de la ética de la investigación y de la ética de la salud pública. Por años hemos enseñado, ¿sí?, que son tres campos totalmente distintos, salvo cuando hablamos de bioética transnacional, ¿sí? Tanto es así que hasta la propia ley los considera como campos regulatorios distintos. Sin embargo, nos dimos cuenta que en situación de pandemia no era tan fácil establecer la línea divisoria. ¿Por qué? Porque aparecía de repente plasma convaleciente,
APA. La única forma de poder saber si algo que es experimental funciona es haciendo una investigación. Y la única forma en situación de extrema gravedad de desarrollo de la pandemia de garantizar que un paciente pudiera acceder a un tratamiento que parecía que podía funcionar era incorporándolo como sujeto de investigación. Y entonces, ¿cómo era esto? El mismo médico que lo asistía era el médico que lo incorporaba a la investigación en curso, al ensayo en curso. El paciente era paciente y a su vez era sujeto de investigación. Y a su vez estábamos en la total incertidumbre. ¿Cómo nos manejábamos con esto? No, la bioética sola no alcanzó para establecer esto. El tercer mito era que la bioética sola también sabría cuándo tendría éxito. El problema es que para saber si todas las guías que habíamos desarrollado, si todos los principios y todas nuestras normativas que habíamos desarrollado para abordar la situación de pandemia tenían éxito, era no solamente aplicándolas, sino después haciendo una evaluación de los resultados de su aplicación. Y esto tampoco se logró. Y el cuarto mito fue finalmente que la bioética tiene los medios para lograr sus objetivos. El problema es que también la bioética estuvo muy silenciada acerca de las inequidades que se vieron durante la pandemia. Nuevamente, la pandemia puso en evidencia inequidades que ya todos conocíamos, pero que las hizo palpables, las hizo evidentes para el resto de la población que no se dedica a trabajar con pacientes. Entonces, estos 4 mitos también llevan a que nos tengamos que cuestionar desde esta mirada científica que les propongo, ¿qué pasó que la bioética estuvo silenciada en ese sentido? ¿Qué pasó que no tuvimos una mayor participación, que no reclamamos una mayor participación y que no reclamamos esa participación de manera consustanciada con el resto de las disciplinas? Entonces, sí, para levantar un poco el ánimo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Algo, cualquier cosa, si nos equivocamos, recomenzamos y probamos con algo distinto, pero si esperamos hasta satisfacer todas las incertidumbres, tal vez sea muy tarde. Villa Coca. Toma un método y pruébalo. Si falla, admítelo sinceramente y prueba con otro, pero por todos los santos, haz algo. Franklin Roosevelt. Frente a la crisis biopsicosocial que nos ha generado esta pandemia, ¿sí? Y bienvenidas sean las crisis, porque las crisis nos enseñarían los griegos, momentos de aprendizaje y de fortalecimiento. ¿Cuál es el rol que tenemos los científicos? Los científicos tenemos que ser la voz de la razón. Debemos reflexionar críticamente y debemos actuar con cuidado, prudencia y nuevamente razón. Los científicos, los académicos, tenemos el inmenso privilegio de reivindicar para nosotros el rol del mosquito que zumba al oído del poderoso. Debemos ser la sal en la herida, debemos ser el dedo en la llaga, debemos ser inconformistas, debemos ser cuestionadores, debemos ser críticos. ¿Críticos para qué? Críticos para luego poder ofrecer a la sociedad nuestras visiones que pueden facilitar la toma de decisiones en salud. ¿Por qué? Porque hay 2 motores fundamentales para nuestra actuación. Una es la curiosidad, ¿sí? No hay ser científico si no hay curiosidad, y esto también nuevamente vuelvo a los griegos. Pero además no basta la sola curiosidad, sino que para ser un buen científico necesitamos hacernos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas pueden molestar, y las preguntas correctas pueden incomodar, y las preguntas correctas pueden cuestionar. Bienvenido sea, porque ese es el inicio del camino del conocimiento. Entonces vuelvo a la primera filmina, la primera diapo. Ideología, ciencia y conveniencia.
¿Quiere decir que entonces los científicos, con las sociedades científicas, tenemos que estar totalmente apartados y fuera de la discusión de las decisiones de política pública? No. Lo que sí tenemos que tener muy en claro es que nosotros vamos a aportar la materia para facilitar la toma de decisiones. Que el único Dios al que le debemos rendir pleitesía es a la evidencia científica. Y asumir que las decisiones de política pública son decisiones de gestión, decisiones que pueden o no tomar nuestro conocimiento científico, pero que si inclusive lo toman, ese conocimiento científico va a dejar de ser puro. ¿Por qué? Porque cuando yo gestiono la salud, voy a tener que hacer un análisis de oportunidad, mérito y conveniencia que está totalmente por fuera de la evidencia científica. Porque el gestor en salud, y sobre todo en situación de pandemia, va a tener que tomar una decisión terriblemente difícil, que es decidir dentro de las necesidades de la población cuáles son las necesidades prioritarias y cuáles no lo son. Quiénes van a soportar la mayor carga y quiénes van a recibir el mayor beneficio. En una situación donde el conflicto se plantea entre necesidades, derechos e intereses de igual jerarquía. Esas decisiones de gestión de salud pública no nos corresponde a los científicos realizarlo, sino a quien gestiona la salud pública, que es el político. Evitando nuevamente reduccionismo biologicista, ¿sí? Detrás de ese virus están todas estas manos. Detrás de los más de 105.000 muertos hay una historia de vida. Hay una familia que lo llora, una familia que se enoja, una familia que está triste. Y hay una persona que los amó, que también seguramente lo lloró y que también seguramente se enojó. No podemos darnos el lujo, y esta sí es una obligación de los científicos y los académicos, cuando le zumbemos al oído al poderoso, de recordarle que detrás de un virus está la gente. La ciencia no solo es una disciplina de la razón, sino también del romance y la pasión, ¿sí? Y esto lo dijo Stephen Hawking. Así que bueno, me despido con el gran negro Fontana Rosa, porque esto es lo que me pasa a mí, que yo siento con respecto a mi país. Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susi. Excelente, como siempre, un placer escucharte. Y bueno, abrimos un ratito al debate o a las preguntas. No sé si quieren hacerlas por el chat o si quieren levantar la mano los que quieran hacer una pregunta o opinar o lo que fuere. Me fijo en el chat y si alguno quiere ir preguntando a o vivo. Si se quiere adelante, denunciar, ¿no? ningún problema. Anímense. Yo voy a arrancar con una pregunta, Susi. Sí. Yo arranco con una. Vos dijiste en una parte de la charla que, bueno, que la bioética fue poco oída, que, bueno, que hubo muy poca participación de las ciencias sociales. ¿Y cómo consideras a lo largo de toda esta evolución después de 16 meses esto, digamos? ¿Se empezó a oír? ¿Te sentís desde la bioética que podés aportar? ¿Te sentís oída? Contanos un poco tu experiencia digamos, desde tu campo, que tenés tanta especialización y que, bueno, sabemos de tu participación, pero no sabemos cómo te sentís y cómo ves todo este proceso, si le ves una luz al final o si lo ves desde un punto de vista más pesimista, ¿no? Sí, a veces tengo miedo que la luz que veo al final del túnel sea la del tren que viene a arrollarnos, pero bueno, esto es algo particular de mi persona.
A ver, yo tengo que ser muy sincera, como lo soy siempre. Yo me siento muy oída, muy acompañada y he tenido el inmenso honor de acompañar a aquellos que están en la trinchera durante estos 16 meses, haber aprendido de adultos. Todo mi trabajo ha sido siempre con niños y sin embargo en esta situación particular donde los niños por suerte no han sido carne de cañón de este virus en su mayoría. Me ha tocado hacer acompañamiento final de vida en adultos, acompañar a los profesionales de salud en adultos y ha sido toda una experiencia muy nueva. En ese sentido sí me siento como que, hemos sido oídos. Y no solamente que hemos sido oídos, sino que se ha recurrido a nosotros en busca de acompañamiento, de clarificación. Tengo que decir que lamentablemente no veo lo mismo en la política pública. En general, por lo menos a nivel nacional, hemos tenido una experiencia importante, pero que también fue remar en dulce de leche repostero, con el programa STAR del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que se inició también a instancias de los propios profesionales, digamos, donde empezábamos a decir, muchachos, cuidados paliativos, miren que esta es una situación ideal para los cuidados paliativos y no nos escuchaban. Entonces, me parece que esto, a ver, fue por un lado un aprendizaje, obviamente nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia, pero me parece que hubo en algunas actitudes a nivel de gestión bastante, yo no sé si deseo llamarlas egoísta o no sé, no sé bien cómo calificarlas, pero sí, me parece que no hubo una real dimensión del trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, y que hubo una reducción absoluta a un órgano, a un organismo, a un virus. Y me parece que eso fue un grave error, más allá de las minimizaciones que se hicieron al principio y todo lo demás, pero esto es idiosincrático del ser argentino, ¿sí? El minimizar la gravedad de las cosas. Hola, ¿qué tal, Hola. compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, sí, maravillosa como siempre, me encantó y me hizo reactivar la necesidad de esa empatía que tampoco vemos en la calle, de unes a otros, ¿no? Y y hablaste de que pudieron algo desde la bioética trabajar en el triage. Mi preocupación es el debriefing de todos aquellos que estuvieron al pie del cañón y en primera fila con esto que se armó, ¿verdad? Porque son los que te terminaban estresados, locos, de toda lo que da, digamos, ¿verdad? Después de volver a su casa y haberse enfrentado constantemente a todo lo que ha sido la pandemia. Ese por un lado. Y tiré ahí, ¿no? Que por ahí, quienes estamos interesados en esto del bien común y mejor calidad de vida, tendríamos que convertirnos en el tábano de Sócrates para algunos funcionarios, o molestar desde abajo como el topo de Nietzsche y no dejarles espacio a que estén ahí dilatando decisiones que deben entendernos a todos, ¿verdad? Bueno, felicitaciones y gracias por traernos estas clarificaciones y espero tener este material porque me encanta y para seguir ampliando, ¿sí? Así que gracias. No, por favor, muchas gracias. Me parece que hay algo que es muy importante y que nuevamente quienes gestionaban salud, no ya a nivel de las políticas nacionales, sino inclusive a nivel de las políticas institucionales, cometieron en este sentido sí un grave error, que fue exponer a quienes estaban en la trinchera a lo que es la gestión de la asignación de recursos en situación de pandemia. Y esto también la bioética lo dejó muy claro desde el principio y no fue escuchada. Las decisiones no debían pasar por el médico que estaba al pie del cañón atendiendo al paciente, porque obviamente vos no podés hacer asignación de recursos en situación de escasez y de urgencia cuando tenés una relación, esta alianza terapéutica de la que hablábamos. Entonces estaba claro que había que tener o comités de triage o los propios comités de bioética que debían funcionar como nivel de toma de decisiones.
Y esto fue un grave error, que inclusive, bueno, me ha pasado verlo todavía en la actualidad. O sea, muchas veces la consulta hospitalaria que me llegaba era esta, médicos que estaban obviamente totalmente claudicados frente a la situación y que te decían, yo no voy a decidir si a este señor le pongo o no le pongo respirador. ¿Sí? He visto chicos jóvenes que ha sido su primera experiencia, que, aparte con formación en terapia intensiva, llorar, hablar conmigo y llorar, contándome lo que estaban padeciendo. Entonces me parece que ahí nuevamente nosotros quedamos muy cortos, creo que deberíamos haber tenido una actitud más activa en esta situación o levantar un poco más la voz, porque me parece que justamente yo donde veo las más grandes fallas no es en la atención directamente de paciente y profesional, sino fundamentalmente en el momento de las decisiones de gestión en salud. Me parece que ahí fue donde el cuello de botella en todo esto. Y me parece que, bueno, esto debe ser un aprendizaje, obviamente esperemos que nunca más que se vaya este virus y no aparezca ningún otro virus más, pero la realidad es que, bueno, tuvimos el HIV, tuvimos en su momento el Zika, que acá no llegó, tuvimos el MERS, que acá no llegó, tuvimos el ébola, que acá tampoco llegó, pero que fueron situaciones también que nos plantearon una posible situación de emergencia pandémica. Entonces me parece que esto es necesario que lo tengamos muy en cuenta y hagamos un mea culpa. Digo, no está mal reflexionar y hacer un mea culpa en esto. ¿Puedo hacerle una consulta? ¿Estaba levantando la mano? Perdón. No, por favor. Por favor, Julia, por favor. Ya se desmutearon porque están al pie del cañón. Estaba ahí. Tengo a la Jujeña, no le A la Jujeña, letra escarlata. Jujeña, letra escarlata. Yo venía, bueno, no, gracias, Susi. Bueno, gracias, chicas, por la organización. Venía manejando y en un momento casi choco cuando Susi plantea el tema como de los 3 espacios de la bioética, ¿no? Digamos, cómo está hoy organizada la bioética, de la ética de la investigación, la clínica y esta de salud pública. Digo, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos para integrar esta disociación, ¿no? en lo territorial? Digamos, cuando vos estás en un hospital, cuando estás en una institución de salud y de repente tenés que tomar, porque es como que el espacio siempre fue la bioética clínica, bueno, vamos a ver en este casito qué hacemos, digamos, la ética de la investigación, evaluamos estos protocolos, vemos y hacemos los seguimientos, pero esta incorporación, digamos, de una bioética vinculada a lo que es la gestión de la salud pública, es como que nos presenta un nuevo desafío operativo, y un espacio que hay que ver si nos van a dejar. Hay que hacerlo. Ahí fue cuando... Hay que hacerlo a mano militar y, digamos, a ver, no hay que pedir permiso para pensar. Digo, me parece que esto es algo importante que tenemos que también tener en cuenta con la pandemia. Uno no pide permiso para ejercer los derechos. La bioética obviamente ha pasado a ser no solamente una disciplina, sino además un fortalecedor y garantizador de derechos. Entonces, uno no pide permiso. El que se quiera sumar, bienvenido sea, y el que no, bueno, lo iremos corriendo, como vas apartando las piedras del camino. Nadie dijo que fuera fácil, pero ya hay un primer paso que es reconocer la necesidad de que esto se haga. ¿Sí? Y eso es un primer paso trascendental, porque la realidad, y lo hemos visto todos los que trabajamos, digamos, ahí en la trinchera, es que esto no ocurrió. Esto no ocurrió. Y es un lujo que no nos podemos dar. Sí. ¿Sí? No, lo que siempre decís vos, Susi, digamos que el que ya estaba cansado en la trinchera, encima le tiraste esta. Decidí cómo asignamos recursos. Totalmente. Totalmente. O sea, aparte era contrario a absolutamente todos los principios bioéticos ya escritos. No es que yo estoy descubriendo nada nuevo. O sea, ya sabemos que no se puede hacer justicia distributiva con el paciente ahí en la cama caliente. Esto lo tenemos claro desde siempre. Que necesitas tener cierta objetividad a la hora de poder hacer la distribución de recursos. ¿Por qué? Porque en mi relación profesional de la salud con el paciente, me debo al paciente.
Punto, no hay discusión alguna. Y tengo que hacer lo que es mejor para ese paciente. Cuando me conflictúa con la necesidad de otro paciente, y el otro es otro paciente, mientras yo no lo vea. Cuando lo veo, ni te cuento. Entonces la realidad es que quien tiene que tomar esa decisión tan terrible de asignación de un recurso escaso no es el médico que está al lado del paciente. Y esto ya se sabía. Por eso digo, no eran principios nuevos que descubríamos con la pandemia. Es ahí donde yo, digamos, focalizo la crítica. Sí, sí. Gracias. Bueno, había levantado la mano Alan, así que abrite el micrófono, Alan, y hace tu pregunta. Me parece que el doctor Paganini está antes que yo, ¿eh? Bueno, ya me parece que hacela vos y después seguimos adelante. Bueno, perfecto. Un poco, Susi, vos incluís el tema de la gestión y la necesidad de que la bioética ocupe esos espacios de gestión. Yo te cambio el escenario y te llevo a lo que estuvimos discutiendo a lo largo de este año, que es el tema de nuestra querida ley de vacunas, los esquemas de vacunación, la priorización de los grupos de riesgo a los planes y esquemas de vacunación, y a lo que estamos padeciendo ahora, que es la falta de las segundas dosis o segundos componentes de vacunas. Yo les he compartido a ustedes un fallo que me toca en lo personal, en esto soy autorreferencial, porque es una medida cautelar autosatisfactiva que promuevo por una persona que tiene 3 condiciones. La primera es una persona del grupo etario de 79 años de edad. Segunda, que es persona con discapacidad. Y tercera es mi mamá. Entonces, con ese triple escenario y con este discurso, la Fiscalía, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, dice que las vacunas se van a dar cuando estén disponibles. Hay distintos viajes, distintos vuelos que traen cantidades de vacunas y no hay priorización de los grupos vulnerables. Más allá del caso de mi mamá, ¿dónde quedó la bioética en este escenario? En el escenario del comité de expertos, infectólogos, que han definido, los ministros de salud que se reunieron en Cofelesa, que definieron un esquema vacunatorio con unas pautas y unas reglas. ¿Dónde quedó la bioética frente a esto? En ningún lado. La bioética no estuvo presente, la bioética no se sentó a la mesa a la hora del diseño ni del plan de vacunación ni del abordaje general de la pandemia. Y esto está claro porque, a ver, hay una cosa que yo, entre muchas, critico. Nosotros teníamos el diario del lunes. Siempre corrimos con el diario del lunes y seguimos corriendo con el diario del lunes. El problema es que parece que no lo leemos. Entonces, esto lleva a que las decisiones sean espasmódicas. Si vos vas a diseñar, a ver, es obvio, y esto la bioética lo tiene muy claro, que frente a un recurso escaso como es la vacuna, ¿sí?, vas a tener que tomar medidas de asignación de recursos con priorización. Y la priorización está aceptada a nivel internacional de la bioética, porque esto es así. El problema es que ni siquiera nos pudimos, ¿sí?, acomodar a ese plan de priorización, porque inmediatamente al mejor estilo argentino lo dejamos de lado. Y esto está claro. Entonces, la realidad es que cuando vos, obvio, y por eso remarco lo que dije al final, cuando vos haces gestión en salud, vos tenés que decidir quién va a soportar la carga y quién va a recibir el beneficio. En un escenario de escasez absoluta de recursos. Y, perdón, en un escenario de escasez en la actualidad, no al principio cuando empezaron a desarrollarse las vacunas, digo ahora, donde la escasez de recursos es una escasez local, y una escasez local relacionada con la imprevisión en el plan de vacunación y en la adquisición de las vacunas. Y me hago cargo de lo que digo, absolutamente. Porque esto es así, esta es la realidad. O sea, a ver, yo no me importa si la vacuna viene con vodka o viene con cerveza y béisbol.
No me importa. Yo lo que quiero es tener la mayor cantidad de personas vacunadas, porque la única forma que nosotros tenemos de minimizar, de contener en el mejor de los casos esta pandemia es con la vacunación. No hay otra. Y necesito además, porque yo estoy corriendo de atrás, y vengo corriendo de atrás no una cuadra, vengo corriendo de atrás 20 kilómetros. ¿Y por qué vengo corriendo de atrás 20 kilómetros? Porque tengo la variante Delta, que es mucho más contagiosa, a la vuelta de la esquina. Y que en países que tienen 50, 60, 70, 80, 90, como Israel, por porcentaje de gente vacunada, aún así tuvieron contagios. Yo con una población de 15% con doble esquema, ¿cuántos contagios voy a tener cuando me llegue la variante? Entonces, me parece que no dimensionamos esto. Yo no puedo hacer del manejo de la salud una militancia, ni un cuadro político, ni una ideología. No debo hacerla, porque el precio de hacer de la salud y del manejo de la salud una ideología se cuenta en muertes. No la cuento en pesos, la cuento en muertes, y la cuento en familias que lloran a sus muertos, y la cuento en familias que no pudieron despedir a sus muertos. Entonces, me parece que lo que nosotros no dimensionamos es la tragedia humana que significa ideologizar la salud. Entonces, me parece que esto está muy claro. A ver, ¿la justicia qué te va a decir, Alan? La justicia es totalmente inútil, por decirlo de alguna manera en esto, porque obvio que no van a poder vacunarte a menos que tengas las dosis suficientes para vacunar a la población. Es una verdad de perogrullo. Ahora, no es responsabilidad de la justicia adquirir las vacunas. La responsabilidad es del gestor. El gestor está en el Poder Ejecutivo y en los ministerios, no en la justicia. Más allá de todas las cosas que le podemos criticar a la justicia, digo, eso va por otro camino. Pero lo cierto es que, ¿qué te va a decir el señor juez? Tiene razón, pero marche preso. Si no tengo. Es más, a lo mejor ese señor juez tiene a su mamá o a su abuela que tampoco recibió la segunda dosis. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces me parece que nuevamente en esto tenemos, que plantear nuevamente la crítica desde la ciencia. Y desde la ciencia, el manejo que se ha hecho de la pandemia en este país y del plan de vacunación es lamentable y es patético. Y nuevamente esto se cuenta en muertes, no en dinero. Sí, a eso sumar lo que estuvo. Ay, perdón, Lala. A ver. Un bocadito nada más. El señor juez intimó que en el plazo de 5 días hábiles diga cuándo va a estar disponible la vacuna. Y me apelaron eso. Sí. Obvio. Lo más insólito. Susi, para agregar este panorama. Para agregar a este panorama de desconcierto, la problemática que hoy estuvimos hablando con Paz en el grupo, el tema de la exigencia de la vacunación a los empleados públicos en Jujuy. O sea, ¿cómo vos podés exigir, vos qué opinás al respecto? ¿Cómo podés exigir que estén vacunados si no aportás las dosis correspondientes? O sea, ¿cómo ves eso vos? Nuevamente, es el estilo argentino. Yo creo que hay que escribir un tratado acerca de ideología argentina, no de ideología política, ideología argentina. Porque somos un patito criollo, es impresionante. O sea, el propio Estado que no cumple con su deber de cuidar la salud de la gente, de hacer un plan de vacunación adecuado, de adquirir las vacunas para ese plan de vacunación, te exige a vos que te vacunes obligatoriamente. Y te exige que te vacunes obligatoriamente con un tratamiento que es experimental, porque recordemos que las vacunas, por el momento, solamente tienen autorización uso de emergencia. Recién Pfizer y Moderna, en Estados Unidos, ¿sí?, han presentado la solicitud para su aprobación, pero ninguna de las vacunas que se están aplicando en Argentina tiene la aprobación, tiene autorización uso de emergencia. Vos no podés obligar al principio bioético esencial a alguien a someterse a un experimento. No hay forma.
Yo estoy totalmente, lo reitero, convencida de que las vacunas son el camino de salida de esta pandemia, pero hagamos las cosas bien. Entonces, tráeme las vacunas y cuando me traigas la vacuna, porque también esto es algo importante, no exportemos guerras que no son nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en Estados Unidos empezó la guerra contra los opioides, acá hubo un coro, ¿sí?, de viudas y viudos, para abarcar absolutamente a todos, si se quieren viudes también, ¿sí?, que clamaron por el uso y desperdicio que se hacía de los opioides. Señores, nosotros tenemos problema con el acceso a los opioides. Tenemos problema con el acceso a las drogas oncológicas y con el acceso a la metadona y a la morfina. Entonces no me exporten guerras que no son mías. Con los antivacunas, no es una guerra mía, no es una guerra argentina. Todo lo contrario, Argentina se caracteriza por una alta adherencia a las vacunas. Tenemos muy pocos grupos antivacunas. Entonces, no exportemos problemas de otros, que obviamente es importante porque, digamos, la comunidad global me afecta que haya gente que no se quiera vacunar. Pero esto no es lo que ocurre acá. La gente no se vacuna porque no tenés acceso a todas las vacunas. Si vos me dijeras, tenés disponible para ir a la farmacia, vacunarte cuando vos se te cante y todo lo demás, y la gente no va, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que han quedado en el techo de 50% y no logran subir de eso, es otra cuestión de salud pública, pero no es el problema que tenemos nosotros. Entonces me parece que cuando se plantean esos términos, lo que se hace es desviar la mirada de lo que sí está pasando. A ver, yo quiero decir algo y felicitar por esta charla que hable de muchos puntos, es decir, esto da para mucho, pero yo quiero tranquilizarla un poco a Susi. No hace mucho yo tuve una conversación con el doctor Muguerza, un español especializado en ética, y me comentaba lo siguiente, y te hago una observación acá. Cuando vos antepones militancia a ciencia, yo creo que no es esa la oposición que hay que tomar, sino que hay que tomar la oposición entre ciencia en general y ciencia política, porque la política es una disciplina, es una ciencia, y también se puede hacer ciencia. Y la militancia tanto puede ser de la ciencia política como de la ciencia en general. La militancia sería, digamos, la práctica, la emoción, como vos dijiste, hacia una idea, hacia una concepción. Pero la cosa que me comentó Muguerza es lo siguiente. Cuando los científicos empezaron a avanzar, incluso llegaron al momento de la modificación del ADN, algo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, parecido a lo que había ocurrido en la primera mitad del siglo XX con el movimiento de la bomba atómica, los átomos, etcétera, etcétera. En ese momento los científicos dijeron, bueno, acá podemos hacer muchas cosas con el ser humano. Y entonces recordaba el asunto de los alemanes y qué sé yo. Vamos a parar la cosa acá porque la ciencia va por el camino de la verdad, la investigación hacia allá. ¿Quién tiene que decidir sobre estos hallazgos? Es decir, ¿quién decide sobre los descubrimientos de la ciencia? Eso es una cuestión valorativa que lo tiene que decidir el político, no el científico. El científico da la verdad. Y el político es el que elige, el que pondera, como vos dijiste, entre los valores. Ahora muy bien, cuando los científicos dijeron esto, señores políticos, háganse cargo de las acciones que ustedes hacen, tomando acciones como acción positiva y acción omisiva. Lo omisivo está en lo argentino. Los políticos protestaron y dijeron, no, esto no es un problema de los políticos, sino que esto es un problema de los científicos. Ellos se tienen que hacer cargo. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Los científicos dijeron, ustedes quieren sacarse la carga de encima de decidir qué hacemos.
Muy bien, nosotros se lo vamos a decir a la gente. Entonces la gente, la humanidad, es la que va a calificar la conducta de los científicos como va a calificar la conducta de los políticos. Entonces yo les digo, salgan a decir todas esas cosas que me estás diciendo vos. Díganlo como agrupación política. Manifiéstenlo. Porque ya vimos lo que es la propaganda. ¿Qué es la propaganda? La propaganda la hacen los partidos políticos. Y vos escuchás C5N y va a ver que todo está bien, que fenómeno, compraron las vacunas, que llegaron tantos aviones de vacunas. Y la política y la estrategia de las vacunas, de la vacunación, es un desastre. Bueno, díganlo desde el punto de vista científico, que lo que están haciendo con el programa y con la estrategia de la vacuna es un desastre, señores. Entonces terminemos, los políticos tienen que decidir eso. Y hay que cargarle a ellos para que decidan en las alternativas que tienen para llegar a una buena solución de la salud pública. Yo también estoy de acuerdo con vos en que no me traigan problemas de afuera. Vamos a resolver los problemas argentinos, los problemas argentinos de la salud pública argentina. Bueno, resolvamos el problema de la Argentina y no andemos haciendo política con una cosa tan seria como es la pandemia. La pandemia es el bien público y el bien público acá no hay intereses individuales. No sé si aclaré muchas cosas, pero yo tengo mucha bronca con dos cosas. Mira, primero, y tengo que cargar un poco a nuestra profesión. Yo soy abogado. Primero, la Facultad de Derecho parece que están viviendo hace 70 años atrás. Nada de los nuevos conocimientos, nada de la biología, etc. Si vos le preguntás a los profesores de Derecho, que son los que tienen que ordenar las conductas, o por lo menos los que estudian el ordenamiento de la conducta, el momento en que los científicos resolvieron hacer un parate en la investigación, porque era muy peligroso llegar a la investigación de los átomos y la destrucción del mundo, y además a la modificación del ser humano, porque ya estaban en eso, nadie se enteró de ese problema y en la Facultad de Derecho no se estudia, como no se estudia tampoco la ponderación de quién vive y quién muere. Primer punto. Segundo punto, los colegios de abogados tampoco lo dicen. No habla nada de eso. Estamos 50 años atrás. Nadie habla de qué es lo que va a pasar con las obras sociales, los seguros de salud después de esta pandemia. Se están desfinanciando todo. ¿Qué vamos a hacer después? Todo eso a mí me molesta muchísimo. Y yo creo que todo este problema de la salud y demás tiene, digamos, dos orillas que están unidas por un puente. La orilla de la medicina y la orilla de la ética, que es lo que podemos y lo que tenemos como permitido para hacer. Porque la biología puede modificar hasta las células, no sé, me han contado que se pueden hacer seres humanos de nuevo, etcétera, etcétera. Pero está la ética lo que tiene que controlar. Y el puente, que uno es el derecho, bueno, estudiémoslo, pero no pasa nada acá. Bueno, gracias Mario, perdón que te corte la exposición, pero no queremos abusar del tiempo de Susi, creo que se entendió el planteo, ¿no? Problema, pero hay que decirlo y hay que decírselo a la población, no a los políticos nada más. Gracias, Mario. Hay dos, Daniel y María Alejandra, que pobres están con la mano levantada, menos mal que es virtual, porque si no ya estarían acalambrados. No, Daniel habla, ¿cómo le va? Dale. No, la disculpa que entré un poquito más tarde y me perdí las primeras diapositivas, pero bueno, hay un par de amigas me la han acercado, así que les agradezco, creo que cerré un poco el contenido. Pero ahí yo le había puesto, haciendo un esfuerzo y abusando de su dialéctica, de su capacidad, si podía destacar o señalar en cuatro o cinco palabras, que él hubiera agregado la bioética a toda esta acción emprendida en nuestro país en relación a la pandemia. Es decir,
4 o 5, igual usted después lo fue relatando. Yo cuando escribí esto, después usted tiró varias. Pero si ahora lo trae a la memoria, así, ¿qué le hubiera puesto más, así a modo de título casi periodístico, la bioética al trato de la pandemia? Y lo segundo, si este análisis que usted ha hecho sobre el trato argentino a la pandemia, si lo circunscribe a una problemática nacional o tiene algún otro condimento global, porque mirando el mapa de cobertura de los porcentajes de la población ya vacunada completamente, no parece una cuestión solo local de ciertos países. América del Sur está toda pintada de amarillo, excepto Chile y Uruguay, todo Asia está todo amarillo, todo África es blanco y rojo, y Europa todo verde, lo que marca, y América del Norte ni hablar, Canadá y Estados Unidos todo de verde, lo que muestra altísimos niveles de... ¿lo circunscribe a una problemática nacional, regional, global? Bueno, capaz que son preguntas muy amplias, no quiero abusar del tiempo de todos, conteste lo que pueda, y mil gracias, la verdad que ha sido brillante su exposición. No, por favor, muchas gracias, Daniel. Mira, yo te diría que por ahí lo primero que a mí se me ocurre que la bioética podría haber aportado es humanidad. Acá faltó humanidad. Y esto venía desde el tema de la empatía por el otro, o sea, hubo ninguneo de personas que perdieron a sus seres queridos y que no nos pudieron despedir. Eso es de una inhumanidad absoluta, ¿sí? De una cosificación del otro que es impensable en pleno siglo XXI. Y creo nuevamente, yo suelo decir que la pandemia nos da la oportunidad no solamente de mostrar qué tipo de sociedad somos, sino fundamentalmente qué sociedad queremos construir. Y yo no quiero una sociedad construida en base a la deshumanización del otro. Eso lo tengo muy claro. Y yo creo que la bioética podría haber contribuido muchísimo a parar la pelota cuando se empezó a deshumanizar, a aportar una mirada que permitiera equilibrar de cierta manera los temores propios que teníamos todos. Yo no es que no tenga miedo de contagiarme, yo también lo tengo. No es que mis compañeros en el hospital no tengan miedo de contagiarse. Y sobre todo al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, cuando mi marido llegaba de la calle, parecía un astronauta. Hasta que se terminaba de sacar toda la ropa, perdí una tontería frente a todo lo que se perdió, obviamente. Pero la costumbre que yo tenía de que cuando uno llegaba a casa, lo primero que uno hacía era darle un beso al otro, esto se perdió. Parece una tontería, pero es parte de esa necesidad. ¿Por qué? Porque la pandemia nos deshumanizó. Ustedes fíjense que la pandemia es totalmente deshumanizante. Cosifica al otro en un enemigo. Las formas de protección son distanciamiento social, barbijo y lavado de manos. No podemos abrazar, no nos podemos tocar, no nos podemos reunir. O sea, es intuitivamente contradictorio con la propia naturaleza humana, que es una naturaleza gregaria, social. Entonces me parece que haber aportado humanidad de parte de la bioética hubiera sido un elemento fundamental. Después aportar método. Nosotros tenemos un método para la toma de decisiones. Tenemos experiencia en la toma de decisiones y sobre todo en la toma de decisiones en situaciones absolutamente conflictivas, graves e de incertidumbre. Podríamos haber aportado muchísimo, no solamente un par de guías. Sí, podríamos haber aportado el know-how de la experiencia, que faltó también. Y me parece, yo creo que esos dos puntos, para no hacerlo muy largo, me parece que son los fundamentales que para mí la bioética podría haber aportado. Y con respecto a la segunda pregunta que vos haces, Daniel, obviamente que hay una cuestión global, esto no es solamente una cuestión de Argentina. Lo que pasa que, digamos, Argentina hizo mérito para hacerlo peor. Pero hay una cuestión de inequidad a nivel global que ya se sabía que iba a pasar. Digo, nuevamente, no nos podía agarrar desprevenidos porque sabíamos que los países más ricos, para perder una cuestión lógica, si yo fuera a Estados Unidos hubiera hecho lo mismo con mi población. Primero vacuno a toda mi población y recién, después cuando me sobren, empiezo a ver a quién se las mando. Y a los primeros que se las mando son aquellos que más o menos comulguen conmigo. Esto está en la naturaleza humana.
también. Entonces, es muy claro que aquellos países como en Asia o como pasa en Latinoamérica, sacando Chile y Uruguay puntualmente, que son dos islas totalmente distintas en Latinoamérica, te explica la geopolítica mundial. Esto también es así. Y también te explica la geopolítica mundial, inclusive, no, por ahí no, solamente quiero mencionar lo de Pfizer para esto. Pfizer realizó el ensayo clínico con mayor cantidad de sujetos de investigación en Argentina. Eso nos daba, pero yo te diría, en ese momento yo tenía, no sé si saben jugar al póker, pero yo tenía por lo menos una escalera, y estaba cerca de la escalera real. ¿Sí? Y terminé con un par de ases. Algo hice mal en eso, porque hasta, nuevamente, mirá la herramienta que te daba la bioética. La bioética te daba la herramienta de decir, señores, hicieron el estudio acá, con la mayor cantidad de población. Discutimos de aquí para arriba, pero lo que no podemos discutir es que ustedes nos tienen que dar las vacunas. ¿Sí? Y esto era un principio bioético fundamental. Y sin embargo, nosotros nos dimos media vuelta y ni siquiera reclamamos eso. Por eso digo, es una cuestión de geopolítica mundial, pero nosotros hicimos mucho para favorecerla. Así que bueno, gracias Daniel. Pobre María Alejandra que está ahí. Bueno, primero decirles buenas noches y agradecerle, Susana, su disertación. Y en ese no trípode, en este caso serían dos soportes que son los principios y que son los métodos. Y pensar qué queremos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Y yo me quedo con una pequeña, no es pequeña, experiencia aquí en Córdoba, que fue el grupo Vacuname, también se extendió a todo el país, cuando se solicitó la vacunación a los chicos de 12 a 17 años con comorbilidades. Entonces yo creo que va a recaer en nosotros el reclamar, el luchar y no esperar posiblemente de la gestión pública, que bien sabemos que no tiene una mirada humanizada. En Córdoba también tenemos el ejemplo patético, terrible del caso Solange, que ya está judicializado. Pero una hija que no pudo ver a su padre y un padre que no pudo ver a su hija. Tan difícil fue entender que se debía acceder, que el padre debía ver a su hija. Es decir, ¿qué falló? Y bueno, usted mencionó que también la responsabilidad le cae a quienes están al frente. Pero bueno, es gestión pública. Yo creo que nos toca a nosotros, así como esos padres con hijos con capacidades diferentes o con algunas enfermedades que necesitaban urgente la vacuna y se unieron, acudieron a distintas, digamos, entrevistas de opinión pública, donde también la política quiso intervenir, porque inmediatamente se presentaron distintos representantes de partidos políticos y le dijeron no. Yo creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad en esto, en este reclamo y en esta lucha para que la ética pueda, digamos, avanzar en la ciencia, en este caso la salud, porque también tenemos otras ramas. Tenemos la ambiental, tenemos otros derechos. Y en cuanto a la ética, la relación de ética y derechos humanos, yo creo que esta relación tiene un papel importante, el reclamo de quienes sabemos que existen derechos que se han tornado una declaración, una simple declaración, pero de los cuales no podemos lograr que se ejerciten, mirando esos principios de dignidad, de justicia, de equidad que la ética y la bioética proclaman. Esa es mi humilde opinión, y le agradezco muchísimo, ha sido excelente su disertación.
Bueno, muchísimas gracias María Alejandra. Yo creo que, digamos, como por ahí cierre a lo que vos comentaste, no nos tenemos que olvidar que la forma de cambiar el mundo es a través de la educación. Y es una de las cosas que más destruidas está en nuestro país. Por supuesto. Y la educación empodera, porque la escuela El no es conocimiento solamente, libera, como decía Aristóteles. El colegio no es solamente el ámbito donde aprendemos contenidos curriculares, aprendemos valores, aprendemos convivencia, aprendemos a fortalecernos y a empoderarnos justamente. Entonces, me parece que en esto tenemos que ser agentes de cambio fundamentales. No permitir que se siga destruyendo la educación, porque de esa manera estamos hipotecando el futuro de este país. Así que bueno, no sé si Cari, Julia. Quiero preguntar algo o hacer dos comentarios. ¿Sí? Perdón, María rápidos Laura. Para no abusar de tu tiempo, Susi. El primer comentario tiene que ver con los caracteres que vos mencionabas cuando hablaste de militancia, que todos entendimos que era militancia política en alusión al título de la charla. Uno de los caracteres que vos mencionabas era la fidelidad. Y yo me preguntaba, ¿es fidelidad realmente la palabra o hay que poner fanatismo? ¿Qué es lo que realmente lo torna más peligroso a la militancia? Cuando ese fanatismo se exacerba en pos de un relato que no coincide con la realidad o con los hechos. Y el otro comentario que se me viene a la cabeza es cuando Alan decía dónde estaba la bioética, o dónde había estado presente la bioética, y yo creo que estuvo presente en muchos casos, pero por omisión, por vulneración a los principios fundantes y fundamentales de la bioética. Tanto los 4 principios que, bueno, son beneficencia, no maleficencia, autonomía de la voluntad y justicia. Creo que se vulneraron y ahí fue como la presencia de la bioética en esa vulneración. Pero bueno, eso era lo que quería agregar, nada más. Sí, yo te diría, María Laura, sobre todo con la primera pregunta, coincido con lo segundo, pero con la primera pregunta por ahí, yo establecería una pequeñita diferencia que es muy pequeñita y muy difusa entre la militancia y el fanatismo. No necesariamente toda militancia termina en fanatismo. Ahora, todo fanatismo supone militancia. Entonces, porque digo, militar por una determinada ideología no estaría mal hasta el momento que trato de imponer esa ideología en otro. Y fundamentalmente no está mal militar por una determinada ideología hasta que no trato de torcer la realidad con esa ideología, ¿sí? Y esto es lo que uno ve, el famoso relato, ¿sí? Que, digamos, a uno le da la sensación, yo a veces le comento a Mariano, mi marido, que le digo, no, deja a este periodista porque quiero por lo menos sentirme acompañada, que no soy la única que está pensando esto. Porque el relato, el fanatismo, te lleva a vos, que tratás de mantener cierto grado de raciocinio, a dudar de lo que vos misma pensás, ¿sí? Porque encima, los que tratamos de ser racionales y razonables, nos damos el lujo de dudar de nuestra propia razón, porque estamos formados para eso. Cosa que no te ocurre del otro lado, ¿sí? De la militancia fanática, digamos. No dudan de lo que piensan, para ellos es verdad revelada y eso es lo que quieren imponer. Pero bueno, yo establecería esta pequeñita diferencia que, digamos, es solamente de matices, no de concepto. Pero sí. Podríamos decir que hoy en Argentina tenemos una militancia fanática y una militancia fiel, si se quiere. Sí, yo diría que hay un aprovechamiento del fanatismo también, ¿no? Hay quienes se sacan mucho rédito del fanatismo sin serlos, porque, bueno, son al mejor estilo Groucho Marx. Soy un hombre de principios, pero si no le gustan tengo otros. Digo, yo tengo muchos años encima y hay personajes políticos que están en la actualidad que yo los he visto en la extrema derecha, en la extrema izquierda, en el centro, arriba, abajo, más a la izquierda, más a la derecha, con viento a favor y viento en contra. Y así como hace 20 años me defendían una idea, hoy me defienden otra. Bueno, he visto... Sí, una militancia más de conveniencia, tal vez. Sí, exactamente.
Perfecto. Bueno, yo creo que esto trae el viejo tema que es para toda una charla independiente, que es cómo debatir con el dogma, ¿no? De qué manera podemos llegar a obtener algún resultado fructífero en ese planteo. Pero bueno, Susi, no queremos abusar más de tu tiempo. Como siempre, no sabemos cómo agradecerte realmente la disponibilidad y la excelencia de la exposición. Antes por lo menos te podíamos invitar a comer cuando venías personalmente, esperamos que vuelvan esos tiempos. Digamos, perdón, pero es acumulativo, ¿no? Sí, lo tenemos todo anotado. Obvio. Así que bueno, muchísimas gracias. Hace ya Todos casi 2 comentarios horas excelentes, Susi. No, bueno, todos gracias muy a ustedes. agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Gracias, Susi. Siempre es un lujo escucharte. Bueno, así que bueno, te despedimos, te agradecemos muchísimo. Un aplauso, aunque sea virtual. Sí, claro.